vamos a orientar sobre un tema importantísimo que le concierne a los hombres y a las mujeres. A los dos. Aide viene a hablar de la menstruación digna. Un tema que quizá es tabú para muchos, no les gusta asumirlo, afrontarlo. Yo me imagino que Ulises sí, porque Ulises es un hombre inteligente, tiene su muchachita, me imagino que la ha orientado junto con su mujer. Wilkin aún no, porque Wilkin está en el proceso de construcción de tener hijos o hijas. Se está trabajando en eso. Se trabaja fuertemente en eso. Wilkin, le voy a hacer una anécdota rapidito. Ahora que hola Aide, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Aide, oye. Dime, a ver, Ulises. La doctora Aide García. Aide y yo nos conocemos de mucho tiempo. Permiso. Cuidado. Permiso, eso sí. sonó como comprometedor. Éramos vecinos simplemente. Eran vecinos. Doña Aide. Bueno, pues me tumbó el cuento entonces. Ya no lo voy a hacer. Vamos ya. Arriba. Era eso. Bueno. Muy buenos días. Aide, le dejé un chocolatito ahí con unos croissantcitos. No se ve. No llegaron. Mira, llama al mensajero que no llegaron. Pagó ese delivery de más. Bien, que decía que este tema de menstruación digna, incluso cuando estuve en la semana diciéndole a las personas que me rodeaban que iba a conversar sobre eso, me decían, ¿qué es eso? ¿Y quieres saber lo que es eso? Escúchanlo en la radio por enterado. Porque es un concepto que busca que las mujeres y los hombres tengan algún tipo de información en relación a la menstruación. Si nos fijamos, las mujeres, desde a partir de los 10 años aproximadamente hasta los 55, tenemos nuestros periodos menstruales. Sin embargo, a pesar de que duramos más de 40 años aproximadamente con este proceso que es natural, que es un proceso que no es una enfermedad, que no hay que tener privaciones frente a esto, es difícil escuchar en los espacios estos temas. Mucha gente, no, que en las escuelas, pero ok, ¿dónde están estas informaciones? En los medios de comunicación y en los medios tanto tradicionales como las redes. Es difícil uno escuchar educación sobre la menstruación. Y es precisamente lo que vamos a conversar hoy. Como hablaba Albanelis, hay muchas condiciones de tabúes donde se dice, por ejemplo, no consumas tales alimentos, no tengas tales actividades, mantente tranquila, como si tú tuvieras un periodo de 5 a 7 días, o de 3 a 7 días, en pausa. Y no necesariamente tiene por qué ser así, siempre y cuando tanto la mujer como las personas que están alrededor conozcan cuáles son los elementos y cuáles son las actividades que pueden hacer durante este periodo. Y trasciende incluso de estas actividades, porque hablar de menstruación digna es hablar de derechos. ¿Por qué de derechos? Porque tenemos derechos fundamentales como el derecho de la salud. Toda mujer y todo ser humano debe de conocer que debe de consumir alimentos adecuados, nutritivos, porque claro, durante la menstruación usted está perdiendo sangre, pierde energía, pierde condiciones que pueden incluso provocarle desnutrición en caso de que usted no sepa qué debe de consumir. Desde la época de nuestros abuelas y más anterior, que no consumas banana, que no consumas guanábana, que no consumas limones, que no consumas la carne, que cuidado si le pones la mano a un majarete porque lo corta. Lo daña. Y lo dañas. Señores, ¿Cómo? no. Entonces, esta parte de la salud, que las mujeres sepamos que usted puede consumir alimentos, que puede bañarse en una playa, en un río, en una piscina, que tiene el derecho también a la educación, a conocer qué es el periodo menstrual, cuántos días voy a durar con este sangrado, qué es lo que estoy botando. En caso de que quiera tener algún tipo de planificación con esta condición, ¿qué debo de hacer? Las relaciones sexuales en este periodo. Pero hay tabúes que persisten, incluso la misma mujer le da como apuros identificar el periodo menstrual y dice, tengo la luna o tengo la mensual
o tengo, porque le da apuro. San Andrés decir también que le tiene dice. la menstruación. Así es. Cambiamos y desviamos. Se nos hace difícil incluso al momento de ir a buscar una toalla sanitaria o algún producto de protección. Si Es un vamos a un drama. colmado, y por eso fue que uno de los estímulos de hablar de ese tema, yo me di cuenta el otro día que estaba en el colmado frente a donde yo trabajo, comprando algo, y una chica con mucha vergüenza está esperando que yo termine. Ay, Jesús. Y le digo, Ay, ya. pasa. Y cuando le pide al colmadero la toalla sanitaria, él se le pasó envuelta en 3 papeles. Oh, Dios mío. Entonces, me puse, coincidencialmente en ese mismo día, voy a una farmacia y veo que los productos de la toalla sanitaria y los productos para la menstruación y la higiene femenina están en la parte de abajo de la góndola o en la parte del medio. Sin embargo, los condones, Están, Están- desde que eso- usted entra, los chocan con su cigarros, vista. los cigarros. Pero eso, está- eso traía también otro tabú, porque antes pedir un condón delante de la gente era un problema Claro, realmente. claro. Entonces, seguimos hablando de derechos. Ya hablé sobre el derecho a educación, derecho a la salud. Tú sabes una cosa, Aide. Ajá. Yo no sé si tú recuerdas, hay 2 casos emblemáticos, uno fuera de aquí y uno aquí. Ujú. El tema de la menstruación también es un motivo alto de deserción escolar. La niña no va a la escuela cuando tiene, sobre todo en los pueblos, Sí. pueblos muy pobres, la niña no va a la escuela durante esa etapa Sí. de su Digo vida. que también hay niñas que produce mucho dolor también. Sí, sí. Pero precisamente por eso es que hay que educarse, porque hay medios para uno evitar ese dolor. Claro. Pero doctora, Eso pero tiene un nombre, explíqueme eso, eso tiene un explíqueme eso, nombre. explíqueme En la eso. parte premenstrual, tú Ajá. puedes utilizar algún Pero tipo de haga analgésico, un usar paréntesis algunas ahí, compresas doctora, y explique calientes. eso para que las muchachas sepan cómo evitar el dolor, porque Es lo que estoy nadie se lo ha conversando. dicho. Por ejemplo, en el periodo premenstrual, uno lo que debe de hacer, primero, hacer ejercicio, dieta y mucha hidratación durante todo el mes. Y ¿Qué es el exacerbarlo. periodo premenstrual? ¿Cómo es? ¿Qué es el periodo premenstrual? Ok, en los momentos, por ejemplo, en los 10 días antes del flujo sanguíneo, se habla aproximadamente, se habla de que estamos premenstruales, antes del flujo sanguíneo, del primer día de la menstruación. Los primeros 10 días, antes del primer Sí, día de la menstruación. antes del primer flujo sanguíneo. Entonces, en este momento, tenemos precisamente que tratar de descansar, hacer ejercicio, consumir comidas saludables, tomar líquidos y utilizar analgésico en los tres días antes del periodo menstrual. Si yo Eso es tengo, clave, eso es clave. dímelo. Eso es clave ahí. Si tengo problemas de dolor en la menstruación, que De se dolor. llama dismenorrea, Dismenorrea. cuando tengo el dolor fuerte, y realmente es fuerte, sí podríamos utilizar analgésicos de manera profiláctica. doctora, Esto evita, escúchame Ulises, a nivel médico, nosotros hablamos del ciclo de la prostaglandina. Son sustancias que se elevan y que se activan para cuando nosotros tenemos situaciones de dolor. Y los analgésicos precisamente lo que inhibe es que esa cadena se active. doctora, usted hablaba de derechos y hablaba del derecho de bañarse en una piscina, de bañarse en una playa. ¿Es recomendable que con la menstruación, o sea, no hablo de lo idóneo, hablo de lo recomendable, porque tú te imaginas una mujer con menstruación, porque por cuidado de ella misma, digo, que esté sangrando y se meta Lo que a una sucede es que piscina, se para el sangrado. Exacto. La situación es que la gente ve a la mujer menstruante como que una se para el mujer sangrado Sí. como. Se Dentro para el de la- sangrado de manera natural. Tan dentro de pronto la tú- piscina. dentro de la piscina, del agua, aún tú no tengas toalla sanitaria, se te para el sangrado. Y Es Y- de manera natural. O sea, el contacto del agua cuando estás menstruando simplemente se para el sangrado. mira, eso Entonces- Mira, te iba a decir que yo no sé si tú has leído sobre Patman, que es un hindú
que desarrolló una máquina para construir toallas sanitarias en la India. Y motivado porque la mujer usaba trapos para poder cubrir su menstruación. Fue reconocido en la ONU. Hay un documental bellísimo de él en Netflix, pueden verlo. Y en YouTube creo que está también. Y el otro hito es que recuerdo que en el 2022, cuando era diputado, Omar quiso impulsar un proyecto de ley para quitarle los impuestos a las toallas sanitarias. Ahí iba a comentar, Sí. iba a comentar sobre el derecho también al acceso. Vemos, por ejemplo, que en muchos de los baños no están en condiciones. Es más, es un horror en nuestro país visitar baños públicos. Imagínense en las escuelas, imagínense en la parte laboral. Si no hay agua ahí puesta, muchísimo menos pensar en papel higiénico, ni en toallas sanitarias, en dispensadores de toallas sanitarias. Entonces, imaginémonos que seamos una mujer con discapacidad, que tenemos la menstruación y tenemos que utilizar un baño en estas condiciones y tener que sentarnos en el inodoro a buscar qué. O sea, es difícil para nosotras las mujeres, las que no tenemos ninguna discapacidad y que tenemos una vida cotidiana de movilidad. Imaginémonos una mujer con discapacidad o una niña que vea su menarquia, que tenga su primera menstruación y tenga que ir al baño de la escuela, el miedo que le causa, el saber que tiene ese sangrado en el panty, si sabe por lo menos lo que es, porque déjenme darle un dato, incluso los hijos de los médicos desconocen de los temas sobre menstruación. Uno dice, no, si es un hijo de un profesional, se le habla. O sea, yo he tenido la oportunidad de que alguna de mis compañeras me llama para que yo hable con sus hijas sobre estos temas. Yo, pero ¿por qué no le dices tú? Claro. O el papá, no, que mira, que la niña tuvo... Tienes que conocer, tienes que saber, tienes que explicarle. Hubo un caso en una de las niñas de una de las escuelas que colocó la toalla sanitaria al revés, con el pegante hacia la parte vulvar, porque no sabía que la parte adhesiva iba en el panty, en el blumen, como dicen en los campos. Entonces, también en la parte medioambiental como derecho, existen mecanismos, existen alternativas diferentes a las toallas sanitarias. En nuestros campos, por ejemplo, se ponen unas toallitas. Vamos a escuchar, Wilkin. ¿Cuáles son esas alternativas? Sí. A las toallas sanitarias. Sí, a eso iba la doctora. Sí, ahí va a hablar. Por ejemplo, hablamos de las copas o los discos o los panties menstruales. Son... no lo he visto. Sí, son alternativas en algodón o silicón, dependiendo de lo que sea la copa o los discos. La copa parece como si fuera es una copita cerrada que se coloca como si fuera un tampón. Okay. Se coloca dentro de la vagina y se dobla primero en ella misma, en su eje, se coloca en la vagina y luego se abre y atrapa el flujo menstrual. Dependiendo de la cantidad de flujo que tengamos. Escúcheme, doctora, pero no, lo correcto no es dejar salir y que entonces la toalla... Sí, pero que sale. Sí sale. Va otro tabú también. La gente piensa que salir es salir hacia afuera y ensuciarte todas las piernas. Desde que sale del cervix, del cuello de la matriz, ya está saliendo la menstruación, porque la menstruación se forma en las paredes del útero. Desde que va a vagina ya salió. Doctora, lo del consumo de alcohol en esos días. No, el eso consumo no de alcohol importa. nunca se recomienda. Doctora, eso no hace ningún daño. Pero, de todas maneras... ahí no vamos a estar de acuerdo. Usted haga su vida normal. Si su costumbre es un trago social, usted puede beberse un trago social. Exacto. Usted no tiene ningún... O sea, no quiero que pongan por ahí, mira, la doctora Aida García está estimulando el consumo de alcohol. O sea, su vida de manera cotidiana, como usted está acostumbrada a hacerlo, hágalo. Si usted, que yo no voy a ir a esa actividad en la playa porque me va a llegar la menstruación o no voy a caminar, hágalo. Inténtelo. Incluso, yo recuerdo un caso con una de mis hijas, no recuerdo ahora mismo cuál de las dos, que iba para una actividad de la escuela en una montaña. Y sabe, mami, yo tengo la menstruación y tanto yo como mis hijas tenemos situaciones de dolor y una menstruación molestosa. Por eso es que estuve comentando de cómo evitar. Y sin embargo, yo le dije, mami, pero vete
Al momento que ella comenzó a caminar, a deambular, la menstruación disminuyó bastante Se y le no tuvo olvidó ningún eso. dolor. Qué O sea, bien. que puede mejorar incluso la parte del temor, del malestar. Usted no está enferma. O sea, eso es precisamente lo que quería comentar en este tema. Durante la menstruación usted tiene un periodo que dura más de la mitad de su vida y está de manera cotidiana, normal. Usted está igual que Pero todos doctora, los días. yo Ajá. quiero cuestionarla sobre el aspecto emocional, porque expertos así, o quizás no tanto como usted, hablan de que en ese momento a la mujer, por ejemplo, las hormonas le cambian. Eso es cierto. Obviamente los dolores se le acrecentan. No está en su plenitud de condiciones como ser humano y por eso en algún momento, de hecho, la palabra indispuesta se ha creado o se ha acuñado, se ha asumido justamente porque la condición en la que muchas veces se encuentra la mujer es justamente de indisposición. Mira lo que ocurre, Ulises. Nosotros las mujeres manejamos diferentes tipos de hormonas. Perdón, doctora. O sea, la pregunta es, ¿realmente hay o sea, se puede asumir como una indisposición partiendo de esa condición que no en todas las mujeres es igual? Mira, déjame primero comentarte lo que iba a decirte y luego te voy a responder esa pregunta. Okay. Te decía que nosotros las mujeres manejamos diferentes hormonas dependiendo del periodo del mes en que estemos. Y vamos a tener periodos de mayor alegría, periodos donde estamos más alerta. O sea, depende de las características de nuestro cortisol, de cómo está la parte de las hormonas luteínicas. O sea, hay un grupo de hormonas que alteran. Y, por ejemplo, mi abuela siempre utiliza la palabra lunática. Cuando ella dice, no, porque esa muchacha lunática como que está activa. Y eso no quiere decir que tengamos una situación mental ni psicológica que nos provoque indisposición como tal. Al momento en que nosotros nos educamos y sabemos, mira, al principio cuando estoy en la menstruación vas a comenzar a tener tristeza. En el periodo premenstrual como que nos achacamos y comenzamos como a sentir esa melancolía, esa molestia. Luego que termine la menstruación, cuando estamos ovulando, vamos a tener euforia. Vamos a estar más alegres, alebrecá, como dicen en la calle. ¿Okay? En el periodo menstrual vamos a estar irritantes. Eso es cierto, eso puede pasar. Pero si nos educamos, vamos a poder controlar precisamente cada una de esas cargas emocionales que nos provocan las hormonas. Indisposición es una palabra que nos dice que no estamos puestas para. Y sí estamos puestas para siempre y cuando conozcamos. Por ejemplo, tú manejas aquí en República Dominicana. Si tú no vinieras a manejar por primera vez y yo te digo, mira, en República Dominicana hay motoristas, hay guagua, te van a chocar, tú vas a salir a la calle con un temor por desconocimiento y porque no sabes cómo manejarte en este medio. Que es algo Entonces, es algo que está, pero depende también de la actitud, De la actitud con que tú lo asumes. de la actitud que tú tengas y del conocimiento y el manejo y las técnicas que utilices durante el manejo para poder desenvolverte y vas a llegar como todo el tiempo que tú tienes manejando hasta tu casa. Entonces, es una situación que evidentemente uno no está igual en cada una de las etapas del ciclo del mes. Pero sin embargo, eso es controlable. ¿Y cómo se puede controlar? Precisamente educándonos. Si yo soy muy dada a ser agresiva durante estos periodos, déjame verificar cuáles técnicas tengo que utilizar para poder resolver esta condición que me está afectando la parte social. Recuerda que nosotros como la salud se define como elemento que tiene que ver con lo físico, con lo psicológico y con lo social, lo medioambiental y social. Si nosotros no tenemos ese equilibrio entre las tres partes, entonces ahí hay que revisar, hay que chequear, hay que tratar de buscar estrategias para mejorar. Okay. Entonces ya para concluir el tema, hay algo que Arbanelli estuvo comentando, y es que la dignidad menstrual se relaciona mucho con la pobreza. Y es precisamente el asunto de que muchas de las chicas y de los padres que tienen, por ejemplo, yo tengo un amigo que él tiene 4 hijas y su esposa. Y él decía que él quería buscar la manera de ser accionista de alguna de las compañías de toallas sanitarias.
Pues decía, Claro. Que cree una marca. digamos, todos los meses, entonces se sincronizaba. El gasto era alto. Sí, era un gasto, parece tener una mensualidad con este aspecto. Pero entonces se relaciona con pobreza porque aunque aquí en República Dominicana nosotros no tengamos situaciones como que nos evitan ir a la iglesia o como en otros países que suprimen algunos derechos de las mujeres, pero sí está evidenciado que en las partes de los pueblos o en la parte urbana tenemos una manera diferente de utilizar los dispositivos para poder absorber el flujo menstrual que en los campos. Y también hay que tomar en cuenta al momento de hablar de menstruación digna, esos desechos. Vuelvo y repito lo mismo que siempre hablamos cuando estamos hablando de medio ambiente. ¿Qué hacer con estos desechos? Las campañas de poder desechar estos productos de manera no dañina hacia el medio ambiente. Y principalmente, cuando hablamos de menstruación digna, tenemos que tener en cuenta de que es un tema de todos. Gracias. Así. Pero mira, Aide, antes de irnos a la pausa, tú comenzaste la conversación hablando del cuidado, del autocuidado. Sí. Y siempre vamos a llegar al mismo tema. Las mujeres que nos cuidamos, que hacemos ejercicio, que comemos sano, que tenemos un cortisol normal, controlado, incluso para nosotros es algo normal tener el periodo menstrual. Ni siquiera cuenta nos damos. Nos damos cuenta porque hay un flujo sanguíneo. Pero eso es fundamental, el autocuidado, hacer ejercicio, comer bien, evaluarse el tema hormonal, increíblemente. Eso es determinante para saber cómo estoy. Y uno vive feliz y estas cosas ni siquiera le da mente porque no hay forma de que usted se distraiga porque usted es una mujer feliz. Sí, que no me voy a lavar la cabeza porque tengo la menstruación. No, nada de eso. Evidentemente, hay productos químicos que pueden exacerbar, y no solamente en el área de la menstruación, hay productos químicos que nos podemos poner que puede provocar cualquier reacción. Pero te la provocan incluso sin el periodo. Exacto, les recomendamos a las chicas, por ejemplo, que en vez de ponerse esas uñas de gel y ponerse tratamientos, antes se usaba mucho los alisados y esas cuestiones, les recomendamos a esa chica que cuando conozcan su periodo, su ciclo menstrual, lo haga entonces en periodos donde usted no tenga la menstruación si se siente más cómoda. Pero de manera general, todo se puede porque no es y una recomendación enfermedad. a los papás y a las mamás. Hay un libro que se llama Niñas. Hay Niñas y Niños, que no es más que un manual para nosotros los padres para ir enseñando cada etapa de la vida de nuestro muchachito, sus cambios en el cuerpo, cómo van entrando, ¿verdad? Cómo va cambiando y poder explicarlo sin vergüenza. No vamos a tener que llamar a Aide para que hable con la niñita. Niñas, niños. Yo lo compré en Cuesta cuando se lo leí a mi hija Pilar. Y pueden, por ejemplo, buscar en YouTube menstruación digna y le van a salir varios videitos muy bonitos. Sí, hay mucho que pueden contenido. Compartir no solamente con sus hijos, sino que también ahora que hay comité de curso y parte de los padres en las escuelas, en estos periodos entre los 10 a 17 años pueden compartirlos. Así es.